puede parecer difícil de aprender a surfear, más que todo una vez adulto. Pues sí, efectivamente el surf es uno de los deportes los más difíciles del mundo. Primero porque el entorno en el cual evolucionamos se mueve constantemente, está todo el tiempo cambiando. No va a haber dos olas idénticas. Cada ola que vais a agarrar será diferente y además, mientras estáis surfeando la ola en sí se mueve. Entonces eso obviamente complica muchísimo el aprendizaje en surfing. Y antes de poder estar de pie encima de nuestra tabla para practicar nuestra técnica en surfing, vamos a tener que conseguir atrapar esa ola y conseguir levantarse. Y eso no es tan fácil, tenemos que aprender a leer el mar, a identificar cuál es la ola buena, ir a por ella, colocarse, aprender a remar la ola, a encontrar el buen timing para agarrarla, sabiendo que cada ola es diferente, cada ola tendrá un timing diferente. Y una vez que ya estamos en la ola, tenemos que levantarnos en esta ola sin caernos para poder al fin practicar nuestra técnica. Y además de eso, van a haber otros surfistas en vuestro alrededor. Como cuando conducís un coche en la carretera, no estáis solos. Tenéis que respetar algunas reglas por vuestra seguridad como por las de los demás, que todo salga bien. Pues en surfing es lo mismo. Vamos a tener que aprender a respetar a los otros surfistas, a respetar las reglas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces que veis que hay muchísimas cosas que saber, que aprender en paralelo. No se trata solamente de aprender a levantarse en una tabla, no. El aprendizaje en surfing es muy amplio y muy complejo y vamos a tener que adquirir conocimientos en varios puntos. Entonces, ¿cuáles serán esos puntos? Pues serán conocimientos sobre el mar. Vamos a tener que aprender primero las corrientes, por qué hay olas, cómo se forman las olas, por qué rompen así, cuáles son los parámetros que afectan sobre esa manera de romper. Saber todo eso nos va a permitir leer mejor el mar para agarrar más olas y surfear mejor. Pero también conocimientos sobre la técnica, obviamente, cómo levantarse encima de nuestra tabla, cómo hacerlo mejor y más rápido, cómo remar más rápido, cómo llegar a las olas lo más rápidamente posible, etcétera, etcétera. Todo eso es técnica en surfing. Pero también conocimientos sobre el material, todo el material que vamos a utilizar, que sean un leash, la tabla, la ropa de surfing, cuáles son las más adaptadas para nuestros niveles, cómo cuidarlos, etcétera, etcétera. Efectivamente, tenemos que ser capaces de elegir una tabla adecuada a nuestro nivel, porque si no nos puede ralentizar muchísimo en nuestra progresión. Entonces, ¿cómo saber eso? ¿Cuáles son los parámetros que van a afectar una tabla en el agua? ¿Cómo se va a comportar la tabla en función de esos parámetros y cómo elegirlos en función de nuestro nivel, nuestra morfología, etcétera, etcétera? Pues todo eso es muy importante, pero también, como lo dije antes, en el mar hay muchos surfistas, entonces tenemos que aprender la etiqueta, cómo comportarse en el agua para no tener problemas, para no crear accidentes, y las reglas de seguridad también, por vuestra seguridad y la de los demás. Entonces veis que todo eso se tiene que aprender poco a poco, pero todo a la vez, no solamente la técnica y después el conocimiento del mar, no, se tiene que pulir cada punto lo más posible para poder progresar lo más posible. Entonces, por eso realmente creé en Alusur, porque es verdad que todos esos conocimientos son cosas que podemos trabajar fuera del agua y que tenemos que trabajar fuera del agua para poder utilizarlo una vez que ya podemos ir a surfear y hacer nuestras sesiones de surf mucho más eficientes. Entonces, veis que el conocimiento que tenemos que adquirir desde un principio es enorme en surfing. ¿Y eso cómo va a afectar nuestra curva de aprendizaje? En otros deportes como el snowboard, por ejemplo, vamos a poder repetir y una y otra vez los movimientos hasta que salgan, ¿verdad? En surfing no. Entonces, en otros deportes como el snowboard, generalmente la curva de evolución del aprendizaje será así. Así que muy rápidamente vamos a poder llegar a un cierto nivel con mucha práctica, obviamente. En surfing no va a ser así, lo habéis entendido, porque hay demasiadas cosas que hay que aprender a la vez. Entonces, eso como se traduce al nivel de curva de aprendizaje, pues va a ser mucho más lento.
Y para poder llegar a este nivel X vamos a necesitar mucho más tiempo. Considerando todo eso, puede parecer imposible una vez adulto, pero sí es posible, ¿ok? Es difícil, ¿cierto? Pero es posible, os lo garantizo. De hecho, soy una prueba de ello. Ya os contaré mi experiencia en otros videos, no es el tema de este video, pero os garantizo que sí. Es difícil, pero se puede. Y el lado positivo del aprendizaje en surfing, podemos disfrutar de cada etapa de nuestro aprendizaje. Realmente es un deporte difícil, cierto, pero muy gratificante, que nos trae unas sensaciones increíbles. La primera vez que vais a deslizar sobre una ola, de verdad, la sensación será tan exaltante que os va a motivar para hacer todo lo posible para vivir otra vez esta sensación. Y esa sensación gratificante la vais a tener cada vez que vais a cumplir uno de vuestros objetivos. Aquí, cuidado, obviamente hay que ser realista en vuestros objetivos. Si esperáis hacer una maniobra avanzada al tercer día de surfing, vais a ser muy decepcionados. Eso está segurísimo. Hay que ser realista. Pero si sois conscientes de esta curva de aprendizaje, de la dificultad que es de aprender el surfing, vais a poder tener una actitud y unas expectativas totalmente realistas, y entonces vais a poder disfrutar plenamente de cada etapa de vuestro aprendizaje. Nos vemos en la próxima video para ver más en detalle cuáles son esas etapas de aprendizaje.